herencia de don Ernesto. Abro comillas. Don Ernesto, un hombre de 78 años, esperaba con ilusión su cumpleaños número 79. Había sido padre de 3 hijos, y aunque en su juventud había trabajado arduamente para darles lo mejor, en sus últimos años se había vuelto alguien solitario. Sus hijos, Pablo de 45, Andrea de 42 y Marcos de 38, ocupados en sus propias vidas, no solían visitarlo. A pesar de esto, Ernesto confiaba en que ese día sería diferente. Preparó su pequeña casa, compró pasteles y decoraciones sencillas. Se sentó en el sillón mirando el reloj y esperando ver a algunos de sus hijos llegar con una sonrisa y un abrazo. Las horas pasaron y la tarde cayó lentamente, como si el peso de una decepción que él intentaba ignorar se hiciera presente. Esperó hasta el último minuto, pero nadie apareció. Con el corazón encogido, apagó las luces y se fue a dormir. Fue en ese momento, solo en su habitación, cuando aceptó que sus hijos quizá ya no le daban el mismo lugar en sus vidas. La decepción era como un eco que resonaba en su mente, preguntándose en qué momento se había quebrado esa conexión familiar que tanto había valorado. Sin embargo, Ernesto decidió dejar de lado la tristeza y hacer algo que nadie esperaba. El testamento secreto. Días después, Ernesto tomó una decisión que cambiaría la vida de sus hijos. Con la ayuda de un notario redactó un testamento. No iba a ser un testamento común, sino uno que reflejara las lecciones que había aprendido a lo largo de los años. En él, Ernesto plasmó sus deseos finales y dejó un mensaje poderoso para cada uno de sus hijos. Escribió cada palabra con cuidado, asegurándose de que al leerlo, sus hijos comprendieran la importancia del amor, la familia y el tiempo compartido. Para Ernesto, el testamento no era solo la distribución de sus bienes, sino una última oportunidad para hablarles a sus hijos de manera honesta, para abrir sus ojos a las cosas que realmente importan. Sabía que sus palabras podían doler, pero también que podían enseñarles una lección de vida. Su esperanza era que, cuando el tiempo llegara, cada uno de ellos comprendiera lo que él había querido transmitirles. Noticia inesperada. Unos meses después, Ernesto falleció tranquilamente en su hogar. Sus hijos, al enterarse de su partida, se reunieron en la casa de su padre, llenos de una mezcla de tristeza y remordimiento. Por primera vez en mucho tiempo compartieron recuerdos y risas, aunque la sensación de vacío era palpable. Algunos de ellos empezaron a lamentar no haber estado más presentes en la vida de su padre, pero aún no eran conscientes del impacto de sus acciones. El día de la lectura del testamento llegó rápidamente y los 3 hermanos se sentaron frente al notario, esperando ansiosos descubrir qué les había dejado su padre. Pensaban en sus bienes materiales, en la herencia que habían dado por sentada, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. El notario comenzó a leer las palabras de Ernesto y poco a poco el ambiente se tornó más solemne. El mensaje del padre.
testamento decía: queridos hijos, si están escuchando esto, significa que yo ya no estoy en este mundo y que es el momento de decirles algunas cosas que nunca supe cómo expresarles en vida. No escribo esto con rencor, sino con el amor de un padre que siempre quiso lo mejor para sus hijos. Las palabras de Ernesto comenzaron a calar hondo en cada uno de ellos. Sé que cada uno de ustedes tiene su propia vida y responsabilidades, pero el tiempo no se detiene y yo también me fui quedando solo. Mis cumpleaños eran una excusa para tenerlos cerca, para recordar los días en que éramos una familia unida. Sin embargo, este último cumpleaños lo pasé solo y aunque eso me dolió, entendí que el cariño no se puede forzar. Pablo, Andrea y Marcos escuchaban en silencio, sintiendo cómo la culpa crecía en sus corazones. La voz del notario continuó: quiero que sepan que les voy a dejar algo que no tiene que ver con lo material, sino con lo que verdaderamente importa en la vida: el amor, la gratitud y el tiempo compartido. 5. Herencia que nadie esperaba. El notario continuó leyendo: he decidido que al leer este testamento recibirán no solo bienes, sino algo más valioso, una lección que espero que valoren más allá de mi partida. He dejado la mayor parte de mi herencia a organizaciones que ayudan a personas mayores que, como yo, pasaron sus últimos años en soledad. Es mi deseo que comprendan el dolor de la soledad y que aprendan a valorar las relaciones. Al escuchar esto, los hijos de Ernesto quedaron en shock. Esperaban heredar propiedades y dinero, pero la verdadera herencia de su padre fue una lección sobre la importancia de la familia y el tiempo perdido. Para ellos esto fue un golpe inesperado, un recordatorio de que su padre les había dejado algo mucho más significativo que cualquier propiedad o fortuna. A pesar de la sorpresa y el dolor, Ernesto les había dejado una pequeña parte de sus bienes, pero con una condición: debían comprometerse a reunirse cada año para recordar su legado y compartir momentos juntos. Solo entonces podrían recibir su parte de la herencia material. Un cambio en el corazón. Después de la lectura del testamento, los tres hermanos comprendieron el mensaje de su padre. La tristeza de su partida se mezcló con una profunda reflexión. Habían perdido la oportunidad de compartir los últimos años de Ernesto, y ahora él les pedía que al menos no perdieran el vínculo entre ellos. La herencia de Ernesto no era material, sino una invitación a no repetir los errores que él había sufrido en sus últimos días. Con el tiempo, los hermanos comenzaron a cumplir con la última voluntad de su padre. Cada año, en el aniversario de su partida, se reunían para compartir historias, recordar momentos y, poco a poco, reconstruir esa familia que habían dejado atrás. Así, Ernesto dejó en su ausencia la lección que tanto había querido enseñarles en vida. Su amor trascendió el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un puente entre ellos, y aunque el tiempo ya no podía devolvérselo, ellos entendieron que nunca es tarde para aprender y honrar la memoria de quienes nos amaron, incluso cuando ya no están. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.